Okay. So one of the really big things that influenced my thinking Una de las cosas más importantes que influencian mi pensamiento is when I began to understand, and unless the Spirit quickens it, you can't get it. es que a menos que el Espíritu Santo me lo revele, no lo puedes lograr. Unless you get a revelation of a truth, this up here is not enough. A menos que recibas una revelación de la verdad, es con esto de aquí arriba no puedes lograr. Because a lot of people have a whole lot up here, Porque mucha gente but it's tiene not working here. mucho aquí, pero nada está funcionando en su espíritu. And we keep trying to make it work, and that's what makes it frustrating. Y tratamos de que funcione, y eso es lo que nos frustra. It takes the Holy Spirit to write something upon your heart. Porque necesitamos que sea el Espíritu Santo el que escriba las cosas sobre nuestro corazón. To understand the spiritual truth. Para poder entender las cosas espirituales o las verdades espirituales. So in John chapter 6, verse 63, Entonces en Juan 6:63 dice el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. the Spirit is the one that quickens truth to you. The flesh has no way to help you. El Espíritu es el que te revela la verdad, la carne no te puede ayudar. Because the things of the Spirit and the things of the flesh are two total different realms. Porque las cosas del Espíritu y las cosas de la carne son de dos ámbitos totalmente They diferentes. don't operate the same way. No operan en la misma forma. The same principles don't apply to each back and forth. Los principios de uno o del otro no aplican en el otro. And so if we look at 1 Corinthians chapter 15, we're just going to talk about it. Primera Corintios capítulo 15, In verse number 39 en verso 39. through 50. Primera de Corintios 15, 39 al 50. It says, all flesh isn't the same. Dice que no toda carne es la misma. And it begins to compare some things that you can't compare. Y empieza a hacer una comparación de cosas que no se pueden comparar. And it says, you can't compare men with animals. No puedes comparar al hombre con los animales They don't work the same way. porque no funcionan de la misma manera. You can't compare fish with birds No puedes comparar los peces con las aves because their systems don't work the same way. porque sus sistemas no funcionan de la misma manera. The way they perceive things doesn't work the same way. La forma en que perciben las cosas no opera de la misma manera. And it says you can't compare celestial bodies with terrestrial bodies. Y dice el 40, y no puedes comparar los cuerpos celestiales con los cuerpos terrenales. And it says, verse number 41, the sun and the moon operate on two different principles. Y el versículo 41 nos dice que el sol y la luna operan bajo principios diferentes. So it wouldn't be any good to learn all about the moon and then just apply that truth to the sun. Así es que no nos haría ningún bien aplicar los principios de cómo opera la luna al sol, Because nothing is the same. porque no son lo mismo. And so it goes on Y sigue diciendo, in verse number 42, en el verso 42, it says, so is the resurrection of the dead. así también es la resurrección de los muertos. It's sown in corruption, Se siembra en corrupción, it's raised in incorruption. resucita en incorrupción. There's a difference between the old man that was crucified and the new man that was resurrected. Hay una gran diferencia entre el hombre viejo que fue muerto y el hombre nuevo que resucitó. They don't operate on the same principles. No operan en el mismo principio. In verse 43 it says it's sown in dishonor El versículo 43 dice, se siembra en deshonra, and it's raised in glory. se resucita en gloria. The dishonor that we're trying to carry Y esa deshonra que estamos tratando de llevar doesn't apply in a spiritual life. no aplica en la vida espiritual. We're trying to apply something carnally to something spiritually now, and it doesn't work. Estamos tratando de aplicar algo carnal a algo espiritual y no funciona así. And it said it was sown in weakness and it's raised in power. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. But we'll never experience the power unless we understand the principles that it works by.
Nunca vamos a experimentar el poder si no entendemos el principio por el cual opera. It says it's sown a natural body Dice, se siembra en cuerpo natural and it's raised a spiritual body. y se resucita en cuerpo espiritual. There's a natural body and there's a spiritual body. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. And there's a total difference between them. Y hay una gran diferencia entre ambos. And so in verse number 50, it really brings it to a head. Y el verso número 50 nos hace un resumen, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. And so you can't take old man principles and put it into the kingdom because the flesh is not going to inherit those things. No puedes traer los principios del viejo hombre al reino, porque la carne no puede heredar las cosas del reino. And remember in Galatians yesterday when Mickey was talking about Abraham's two sons, Recordemos que anoche hablábamos de los dos hijos de Abraham, It's- cuando Mickey lo mencionaba, it says Ishmael won't inherit the same thing that Isaac does y decía que Ismael no va a heredar las cosas que hereda Isaac, because one's a slave porque uno es and esclavo one's born after the promise of God. y el otro es nacido de la promesa de Dios. And different principles apply. Por eso se les aplica principios totalmente diferentes. So when I begin to think about these things, Cuando yo comencé a pensar en estas cosas, that's when I realized we've mixed some things that can't be mixed. me di cuenta que nosotros tratamos de mezclar cosas que no pueden mezclarse. We've made the gospel about perfecting the flesh, and it says that's been taken care of. Y hacemos todo tipo de obras para tratar de perfeccionar la carne, y la Biblia nos dice que ya eso ha sido terminado, acabado. And it says flesh and blood aren't going to inherit the kingdom. Y dice que la carne y la sangre no heredarán el reino, It's a spiritual kingdom. porque es un reino espiritual. But spiritual concepts can direct you in such a way that you can begin to experience them in this life. Pero los conceptos espirituales aplicados a su vida puede ayudarle a experimentar estas cosas en esta vida. And in 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians chapter 2, Primera de Corintios capítulo 2, you can read a little piece of it. el hermano Mickey leyó una parte. But if we look at verse number 9, Primera de Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. it's like it's beyond your imagination. Todo esto está más allá de tu imaginación. And verse number 10, Verso número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. so it's the Holy Spirit that has to reveal those things to you. Es el Espíritu el que nos tiene que revelar estas cosas. And in verse number 13, Verso 13. read that one. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. You have to compare spiritual things with spiritual things. Solo se pueden comparar las cosas espirituales con cosas espirituales. And so it's really important that we begin to understand the difference. Por eso es necesario que aprendamos la diferencia. And then I began to think about what does it mean to be born again? Y entonces también comencé a pensar qué significa nacer de nuevo. So we think about being born again. Si es que pensamos que es nacer de nuevo And it says, well, I've asked Jesus into my heart. y decimos, bueno, invité a Jesús a mi I'm corazón, a brand new creature. soy una nueva And I criatura, have a brand new life. tengo una nueva vida I'm always going to have this. y siempre voy a tener esto. But I thought about this in my life. Pero yo pensé en esto con respecto a mi vida, There were many times, and I said, brand new creature, Susan's still here. porque empecé a mirarme a mí y decir, nueva criatura, pero Susan siempre sigue aquí. And I couldn't find in the scripture what we're actually saying in church, the way we say it. Y no encontré en las escrituras, en ninguna parte, en la forma en que la iglesia lo explica. So if we go to the passage on being born again, John chapter 3, Así es que si vamos al pasaje que habla de nacer de nuevo en Juan 3:3, I'll just show you what God showed me. voy a mostrarles lo que Dios me mostró a mí. And God may show it to you in a different way, but this is what set me free.
Probablemente Dios se lo muestra a usted en una forma diferente, pero esto fue lo que a mí me hizo libre. God uses different scriptures to bring the same truth to different people. Porque Dios usa diferentes escrituras para traer la misma verdad a diferentes personas. And so there was a man named Nicodemus who came to Jesus. Había un hombre llamado Nicodemos que vino a Jesús And he said, we know that your teacher comes from God. y le dijo que ellos saben que Él viene de Dios, Because no man can do the things you're doing porque nadie puede hacer las cosas que tú haces unless God is with him. a menos que Dios esté con Él. And I think really Nicodemus was saying, what does it take to know that God's with you? Y entonces yo creo que Nicodemo lo que quiso decir es, ¿qué se necesita para saber que Dios está con uno? And then Jesus began to talk. Y Jesús empezó a responder. And he says, except a man is born again, he can't see the kingdom of God. Y le dijo en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. And Nicodemus is confused because he's using his natural mind to interpret what Jesus just said. Y Nicodemo está confundido porque está usando la mente natural para entender lo que Cristo le acaba de decir. But in verse number 5, Jesus speaks again. En el verso 5 Jesús de nuevo le dice, Unless a man is born of water and the Spirit, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu can't enter the kingdom of God. no puede entrar en el reino de Dios. That which is born of the flesh is flesh, Lo que es nacido de la carne, carne es, and that which is born of the Spirit is spirit. y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. So the flesh by itself has no capacity to connect to the things of the kingdom. Así es que la carne por sí sola no tiene la capacidad de conectarse a las cosas de Dios. Some of you can speak English here, so it won't apply totally the way it would if nobody spoke English. Algunos de ustedes hablan inglés en este lugar ahora mismo, así es que tal vez lo que voy a decir no aplica a todos. But in normal audiences, I can't communicate with the people. Pero en una audiencia normal que todos hablan español, yo no me puedo comunicar con la gente. I have to have someone else connect me to the people. Necesito a alguien que me conecte con la gente. And that's what God is saying. Y esto Jesus is es lo saying. que Jesús le está diciendo a Nicodemo. With your natural mind, you can't connect to spiritual things. Con tu mente natural no puedes conectarte con cosas espirituales. I have to intervene to help you. El Espíritu tiene que intervenir para ayudarnos. And he says, unless a man is born again, he can't see the kingdom of God. Y sigue diciendo Jesús, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. And he can't enter the kingdom. Y no puede tampoco entrar en el reino de Dios. So in our mind, unless you ask Jesus into your heart, Y entonces en nuestra mente decimos que a menos que invitemos a Jesús a nuestro corazón, you'll never get to heaven. no vamos a ir al cielo. Isn't that the conclusion we come up with? ¿Verdad que esa es la conclusión a la que hemos llegado? But where's the kingdom? Pero ¿dónde se encuentra el reino? Someday I'll make it there, not now, because I'm never going to. Someday it's going to be okay. Algún día llegaré allá porque por ahora todo no está bien. But where's the kingdom? Pero ¿a dónde está el reino? The kingdom is within us. El reino está entre nosotros. It's right here. Está aquí And it mismo. says now the kingdom is operating. Y es ahora que el reino está operando. One time the Pharisees asked Jesus, Una vez los fariseos le preguntaron a when can we Jesús, expect the kingdom to come? ¿cuándo esperaremos que venga tu reino? And Jesus said, it's not going to come with observation, Y Jesús les dijo, el reino no vendrá con observación, because the kingdom's within you. porque el reino está dentro de ustedes. And we have an observation picture of what's happening. Y tenemos una imagen de lo que ha sucedido, It's something that happens on the inside. que es algo que ha pasado dentro de nosotros. And what is the kingdom all about? ¿Y de qué se trata el reino? Perfecting the flesh? ¿Perfeccionar a la carne? Romans 14:17 says the kingdom isn't meat and drink. Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. It's not about rules and regulations that govern things, No es reglas ni regulaciones que gobiernen las that cosas, govern the flesh. que gobiernen a la carne, It's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. So what does it take to know that there's, to have a sense of righteousness, peace, and joy within you? ¿Qué se necesita para tener este conocimiento de justicia, paz y gozo en el Espíritu? Right now in your kingdom, Ahora mismo en su reino, what does it take? ¿qué se necesita? He said you have to be born again. Dice Jesús,
Se necesita nacer de You nuevo. don't have a way to connect to that naturally. Naturalmente, no tenemos una forma de conectarnos a ese reino. But God said, Jesus said, Pero Jesús dijo aquí if you're born of water and the Spirit, que si naces del agua y del you Espíritu, can enter that place. puedes entrar a ese lugar. So what's the water? Así es que, ¿qué es esa agua? It's the Word of God. Esa agua es la palabra de Dios. But the Word by itself isn't enough. Pero la palabra sola no es suficiente. There are people that have studied this Word and memorized this Word, and they don't have any idea what it's really all about. ¿Por qué no es suficiente? Porque mucha gente ha memorizado esta palabra y no les ha servido. It says, but you have to be born of water and the Spirit. Porque aquí dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Unless the Spirit interprets the Word you know, Y entonces, a menos que el Espíritu te interprete la palabra que conoces, you'll never enter into that place. no vas a entrar en ese reino. And you know, most of us walk in and out of this righteousness, peace, and joy all the time. Muchos de nosotros entramos y salimos de esta paz y este gozo y esta justicia. It's not like this forever thing. It is forever, but it's in our lives it's not operating that way. Este reino es eterno, pero en nuestra vida no está operando como si fuera eterno. I'm focused on spiritual things, righteousness, peace, and joy. Me enfoco en las cosas espirituales, justicia, paz y gozo, Carnal things, pero cuando me enfoco en las cosas carnales, condemnation and guilt. viene la culpa y la condenación. And we walk in and out of this place all Por the eso time. entramos y salimos de esa justicia o de este lugar del reino. What is it going to take to control this thing? ¿Qué se necesita para controlar esto? We're going to have to learn how to focus on the things that connect us to the kingdom. Vamos a tener que aprender a enfocarnos en las cosas que nos conectan al reino. There's only one way to do it. Y solo hay una forma de hacerlo. Ponerla. And you know, ¿Cuál mirada? we were talking about the lightning last night. Anoche hablábamos ¿cómo se llama? De los It relámpagos. was just lighting up the sky. Los relámpagos anoche mientras estábamos aquí estaban alumbrando el cielo, el firmamento. And you know, as you begin to study the things of the Spirit, Y mientras empiezas a estudiar las cosas del Espíritu, it's like one revelation, one jolt of electricity se parece mucho a un relámpago que entra lights up. en nosotros y enciende nuestra vida. You know, we're trying to get rid of the things that we feel are between us and God. Porque estamos tratando de eliminar o deshacernos de las cosas que están en medio de nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. And we're trying and we're trying and we're trying. Tratamos y tratamos y tratamos. But there's a lie that's holding us captive. Pero hay una mentira que nos está alejando de eso. And one piece of revelation truth Pero una pieza de revelación de la verdad will expose that there's that lie. que venga va a exponer esa mentira. And you can walk right past it. Y puedes caminar o avanzar hacia adelante. As soon as it's exposed that it's a lie, En el then it doesn't momento have any more power. En el momento en que es expuesto con la verdad, esa mentira ya no va a tener poder sobre ti. And that's what really sets us free. Y eso es lo que nos hace verdaderamente libres. And then I begin to say, okay, let's look at salvation. Let's go to the root, the bottom of what I believe. Y entonces lo otro que me puse a investigar es, vayamos a la raíz de la salvación para encontrar el problema. We might as well start at the bottom. Deberíamos de empezar desde abajo. So I went to the scriptures on salvation. Y me fui a las escrituras que hablan de salvación. And we find that in Ephesians chapter 2. Y encontramos esto en Efesios 2. It says, verse number 8. Efesios 2:8. Read verse 8 through 10. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So I began to go back, okay, what is grace? Y entonces me devolví y me puse a preguntarme, ¿qué es la gracia?
And this is what I knew. Y esto es lo que sabía. Unmerited favor. Sabía que era favor inmerecido. Sounds good. Y sonaba bien. I built a lifetime on that. Yo edifiqué mi vida sobre este conocimiento. But there's a problem with that. Pero había un problema con eso. God is good, Dios es bueno, but I don't deserve it. pero yo no lo merezco. God is good, Dios there's es just humor bueno. in me. He's just- He's just, he's just putting up. sí, Dios es bueno, pero solo me está, digamos, aguantando, tolerando. And I would probably venture to say that most of you are caught up in Y that. me atrevo a decir que muchos de nosotros pensábamos igual. I've read a lot of books or seen people write books and that set them free, but it didn't set me free. Y yo he leído muchos libros de ese tipo que decían eso y hicieron tal vez libre a otras personas, pero a mí no me hicieron Because libre. I had this, but I don't deserve it connected to it. Porque yo entendía que tenía esto, pero yo no lo merecía. So I looked up the word grace Y por eso busqué el significado de la palabra gracia. in the Greek. Y lo busqué en el griego. And this is what I found. Y lo que encontré es lo siguiente. Favor, Encontré que gracia significa favor, especially the divine influence of God upon your heart, especialmente el favor divino de Dios sobre nuestros corazones, and its reflection in your life. y es el reflejo de Dios en nuestra vida. Didn't find the word unmerited anywhere. Y no encontré por ninguna parte que gracia significara favor inmerecido. That's a precept of man. It sounds good. We don't deserve it, but God's. Es un precepto de hombres, porque como no lo merecemos, But if it says the divine influence of God upon the heart, pero si el significado en realidad es la influencia de Dios en nuestra vida and its reflection in your life, y su reflejo en nosotros, how does God divinely influence us? ¿cómo es que Dios nos influencia divinamente? By the Holy Spirit. Nos influencia por el Espíritu Santo. And so as God begins to come in here and write things on your heart, Es Dios viniendo dentro de nosotros y escribiendo cosas sobre nuestro corazón. those things will begin to flow through into your life. Y entonces esas cosas empezarán a fluir en tu vida. And that's what will set you free. Y eso es lo que te va a hacer libre. Amén. So it says, for by grace were we saved. Y dice aquí Efesios 2:8 que por gracia hemos sido salvos. What does the word save mean? ¿Qué significa ser salvo? I'll miss hell. ¿Significa que me libré del infierno? That's what was in my mind all this time. Eso es lo que yo tenía en mi mente todos estos años. I never looked up the word. Porque nunca había buscado el significado de la palabra, buscado el significado. But it means to deliver, to protect, Ser salvo significa ser liberado, proteger, to heal, to make whole, sanar, hacer completo to do well. y estar bien. Wow. How many Christians, if you say, are you saved? I mean, how many people, if you in a church, you say, are you saved? ¿A cuántos creyentes en la iglesia usted le pregunta, ¿usted es salvo? They'll raise their hand. I would. Y levantaría la I'm mano y saved. diría, yo soy salvo. But if I said, how many of you are really free? Pero si yo preguntaría, ¿cuántos de ustedes son libres de verdad? How many of you are really prospering? Real? ¿Cuántos de ustedes están prosperando verdaderamente? How many would raise their hand? ¿Cuántos levantarían la mano? Not very many. No muchos. So, this is confusing here. Entonces esto es un poco confuso. What does it take to walk in that definition? ¿Qué se necesita para caminar en esta definición? What does it take to walk in with a sense of righteousness, peace, and joy, and all is ¿Qué well? se necesita para caminar en esta verdad de justicia, paz y gozo en este mundo? It takes the Holy Spirit to write Se something on your heart. necesita el Espíritu Santo para que Él escriba en nuestros corazones estas verdades. So, the old covenant depended upon your willpower. Saben, el antiguo pacto dependía de nuestra fuerza de voluntad. I want that. Yo quiero I'm eso, going after it. lo voy a perseguir, But I can't ever grab it pero jamás lo voy a lograr alcanzar, because the will is present. porque la fuerza está, la voluntad está presente, But how to get there, I have no idea pero how. cómo llegar hasta eso, no tengo ni la menor idea. But by grace, Pero por gracia, when God begins to illuminate your heart cuando Dios empieza a iluminar tu corazón and write life on your heart, y a escribir vida en tu corazón, and you really get a revelation of it, y cuando recibas una revelación de eso, it changes the way you walk. eso cambia la forma en que caminas.
And so then it says, we're saved through faith. Sigue diciendo el verso 8 que somos salvos por la fe. By grace, we're saved through faith. Somos salvos por la gracia y por la fe. Well, faith is, I believe, I believe, I believe. Entonces entendía que fe era yo creo, yo creo, yo creo. Can't doubt. Y no puedo dudar, Because Douglas said it was right, I believe it. porque lo que dijo Douglas está correcto, entonces yo lo I read it creo. here, I believe it. Y lo acabo de leer aquí, por eso lo creo. You believe it here. Lo crees aquí, But how many of you ever had something here that you don't have here? pero ¿cuántos han tenido algo aquí pero no lo tienen aquí? That was my whole life. Eso fue mi vida entera. I believe this pretty picture here, but right here is going. Yo creía eso por aquí, pero en mi vida todo estaba yendo mal. What's it going to take to get faith? ¿Qué se necesita para tener fe? I looked up the word faith, Busqué el significado de la palabra fe. and it's persuasion, especially that you can count on God. Y Like it. encontré el significado de fe que dice que estar persuadido de que Dios va a proveer para mí. Especially reliance upon Christ for salvation. Especialmente depender de Cristo para mi salvación. And how many of you have ever found yourself in a tight spot and said, yeah, I'm going to believe in Jesus. This is going to be fixed. ¿Y cuántos de ustedes se han encontrado en un momento de sus vidas en donde dicen, yo voy a creer en Jesús y todo va a estar bien? It's okay for about 5 minutes. Y se encuentra bien, pero como por Till this other voice says, no way. como por 5 minutos y entonces empiezas a oír la voz que te dice, no, 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 de ninguna I manera. mean, I went up sweat trying to believe. Y empiezo a sudar Sit y your ass, Susan, I sudar, believe. sudar y sudar para tratar de creer. And lay awake all night. Y paso, despierta toda la noche. But put in context of the word grace. Pero poniéndolo en el contexto del significado de la palabra gracia, As the Holy Spirit begins to work in my heart, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón, He begins to persuade me that I can count on Him. Él me empieza a convencer de que sí puedo depender de Él. He supplies the evidence. Él es el que va a suplir la evidencia. And all of this came one day when and I was reading in Ephesians where it compares a marriage relationship to our relationship with Jesus. Y todo esto me llegó un día que estaba revisando las escrituras y estaba viendo la comparación que dice la escritura entre el esposo, la esposa y Cristo y su iglesia. So he's saying, in a relationship between a man and woman, Y dice la escritura, en una relación entre un hombre y una mujer, who courts who? Who pursues who? ¿quién, digamos, persigue o conquista a quién? ¿Quién? He went out of his way to try to prove to me that there's no other man for me but him. Él hizo todo lo que estaba en sus manos para convencerme a mí de que no había otro hombre mejor para mí que él. But God just said, Susan, Pero Dios dice, Susan, I will go out of my way yo también haré todo lo que está en mis manos to give you the evidence that you need para darte la evidencia que necesitas in order to believe. In order to believe. para que tú puedas creer. You don't have to blindly believe in me. Tú no tienes que creer en mí ciegamente, You know, we can blindly believe in a lot of things. porque nosotros podemos creer ciegamente en cosas, It just depends on who has the best argument. dependiendo de quién tenga el mejor argumento. He said, let me present the case here. Pero él me dijo a mí, déjame a mí presentar mi caso aquí. And I will bring you to the place that you can believe in me. Y yo te llevaré al punto en que tú puedes creer